La señora Vargas no está aquí para dar su opinión sobre el diseño. Está aquí para cortar tela. Fue una frase muy impactante. Alberto Montoya, sin volverse, dijo esto mientras miraba los bocetos colgados en la pared de su taller, como si pronunciar el nombre de Elena fuera un esfuerzo que no requiriera más atención que eso. Llevaba años perfeccionando ese tono, capaz de herir sin necesidad de levantar la voz, suave como unas tijeras afiladas, que cortaban sin que uno se diera cuenta, pero cuando uno se daba cuenta ya era demasiado tarde. En la sala principal del atelier Montoya, 6 personas se habían reunido para examinar la colección de la temporada. 6 pares de ojos encontraron de repente algo muy interesante en el suelo, en sus notas, en todo menos en el rostro de Elena Vargas, porque en ese ambiente había una regla que todos conocían, aunque nadie la hubiera escrito. Cuando Montoya humillaba a alguien, los demás desaparecían, no por maldad. Para sobrevivir, si no ves el golpe, no formas parte de él. Así son siempre estas cosas. Si alguien es más fuerte que tú, ignoras su comportamiento para que no te meta en el lío, o por el contrario, intervienes a pesar de todo. Hoy iban a pasar muchas cosas. Elena tenía 20. Llevaba 3 años en este taller, pasando todo el tiempo en la sala de corte. Se pasaba el día midiendo, marcando y cortando telas. Luego las enviaba a la planta de diseño sin que su nombre apareciera en ningún sitio. Había llegado al área de diseño sin tener un título universitario. No tenía el título que exigía Montoya en sus anuncios, pero tenía algo que ningún anuncio exigía. Unas manos que habían aprendido a leer la tela primero observando a su abuela Adela, y luego practicando por su cuenta con retales que nadie quería, a primera hora de la mañana. Tenía más conocimientos y experiencia que muchos estudiantes. Su experiencia era invaluable. En breve sucederían muchas cosas y todo saldría a la luz. Lo que Montoya no sabía y lo que nadie en ese taller sabía aún, era que el diseño de bordado que había hecho famosa a la marca, el tejido diagonal que aparecía como marca de identidad en la etiqueta de cada prenda, había sido creado por la abuela de Elena 26 años atrás, en el cuarto de costura del edificio donde ahora se encontraba el taller, cuando ese edificio era un pequeño taller textil desconocido. Adela Vargas había fallecido 3 años antes, sin reconocimiento alguno, sin haber ganado notoriedad, sin que su nombre apareciera en ningún catálogo de la empresa que se beneficiaba de su invento. Para Elena fue una pérdida dolorosa. Nadie conocía el trabajo y la verdad del pasado de Adela, excepto una persona, claro está. Elena lo sabía, pero en ese momento, con 6 pares de ojos evitando su mirada y Montoya dándole la espalda, esa información era como una piedra que llevaba en el bolsillo y aún no sabía qué hacer con ella. Sin embargo, con esa información encontraría la solución a tantas cosas que todos los problemas se resolverían de golpe. «Entendido, señor Montoya», dijo Elena. Y metiendo los planos de corte bajo el brazo, salió de la sala con el mismo ritmo de siempre en sus pasos, porque ella también había aprendido que el respeto no es algo que se siente por dentro, sino algo que los demás ven desde fuera, y nadie la vería correr. Elena se había vuelto prácticamente invisible. Se acercaba el momento de hacerse visible. La sala de corte estaba en el segundo piso, un espacio largo y silencioso, con mesas de trabajo que ocupaban casi todo el espacio y luz natural que entraba por las altas ventanas que daban al patio interior. Era el lugar menos llamativo del taller, el que no aparecía en las fotos de la página web ni en las visitas guiadas que Montoya ofrecía a los compradores importantes. Pero era el lugar donde realmente nacían las colecciones, donde las ideas esbozadas en los bocetos se convertían en volumen, peso y presencia real. En realidad era el lugar donde todo comenzaba y alcanzaba su punto álgido, pero nadie era consciente de ello. Patricia Fuentes, la única compañera de trabajo de Elena que hablaba con ella sin pensar primero si era apropiado, levantó la cabeza cuando Elena entró. «¿Te ha vuelto a sacar de la reunión?», preguntó amablemente. «Me ha recordado cuál es mi trabajo», respondió Elena. Patricia cerró los ojos por un momento. «Llevas 3 años detectando los errores en los diseños antes que nadie. Tú descubriste el problema en la colección de primavera. No tiene derecho a tratarte así», dijo, y los elogios fueron para el equipo de diseño, dijo Elena. «Así son las cosas», dijo Patricia, no con crueldad, sino con la resignación de quien explica las leyes de la física. «Si no tienes un título, no tienes nombre». Elena extendió sus dibujos sobre la mesa de trabajo. Eran los patrones de la nueva colección que Montoya llevaría a la Feria Internacional dentro de 6 semanas, 80 piezas, la producción más importante del año. Elena, con esa atención especial que había desarrollado desde su infancia, examinó la tela y el papel como si hablaran, como si los números y las líneas dijeran más de lo que se veía en la superficie. Era la colección más difícil, pero también la más especial. Y en la 4ª página,
En el patrón de la chaqueta estructurada que Montoya había elegido como pieza central de la colección, Elena vio algo que le cortó la respiración, un error de proporción en el pliegue del hombro. A primera vista no se notaba, pero Elena sabía muy bien lo que significaba. En todas las chaquetas de la colección cosidas con ese patrón, habría una asimetría en el hombro derecho que se notaría al llevarlas puestas, no en el maniquí. 80 piezas. Era la pieza más importante de la colección. ¿Cómo podía haber cometido un error así? Por suerte, Elena lo había detectado a tiempo. Podría haber sido demasiado tarde para todo. Cogió su cuaderno y hizo los cálculos. El error era sistemático y se repetía en los 3 cuerpos. Corregirlo antes de que comenzara la producción era un trabajo de 2 horas. Corregirlo después sería un desastre. Era necesario intervenir de inmediato. Elena respiró hondo y subió por segunda vez ese día a la planta de diseño. La puerta del estudio de Montoya estaba entreabierta. Elena llamó. «¿Qué pasa ahora?», dijo él. Elena abrió la página donde había escrito sus cálculos y entró en el estudio con su cuaderno en la mano. «Señor Montoya, he encontrado un problema en el patrón de la chaqueta central. Hay una desviación de 4 milímetros en la pinza del hombro y esto afecta a la asimetría de la prenda terminada. Si comenzamos la producción con este patrón», quiso continuar diciendo. Pero Montoya se giró lentamente desde su escritorio. La expresión de su rostro era la de alguien a quien se le molesta con algo totalmente insignificante en medio de algo importante. «Vargas», dijo con voz de quien explica algo básico por 10ª vez, «el patrón de esta chaqueta ha sido revisado por el equipo de diseño. Por personas cualificadas. Por personas que saben lo que hacen», dijo. Quería ignorar a Elena. Ignoró el error que ella había encontrado. Nunca se enfadaba con ella, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, y ni siquiera era consciente de ello. Pero Elena no se rindió. De alguna manera quería explicarse. «Lo entiendo, señor, pero el error está ahí. Si quiere puedo mostrarle los cálculos», respondió. «Lo que puedes hacer es volver a tu oficina y hacer el trabajo por el que te pagan», dijo Montoya volviendo a su escritorio. «Y si vuelves a molestarme con observaciones que no te incumben, revisaré si hay alguna cláusula en tu contrato que justifique una conversación diferente», añadió. Era un claro desprecio. Ignoraba a Elena. Elena no respondió. Bajó al segundo piso con el cuaderno bien agarrado en las manos, sin saber aún que el error de diseño escrito con tinta azul, ese error y esa conversación, serían el último eslabón de una cadena que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Poco a poco se acercaba el final. A las 3 de la tarde, con el salón principal del taller a pleno rendimiento, una anciana entró por la puerta de recepción. Se movía lentamente, pero esa lentitud no se debía a la debilidad, sino al peso acumulado de décadas. Llevaba una sencilla bolsa de tela que sostenía con ambas manos, y aunque su ropa estaba limpia y cuidada, no era de la marca ni del corte que solían llevar los clientes habituales del atelier Montoya. La recepcionista Gabriela la miró con esa rápida e involuntaria valoración que se hace cuando alguien no encaja en el lugar donde se encuentra. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?», le preguntó. «He venido a recoger un vestido. Lo dejé para arreglar hace 2 semanas», respondió. Gabriela consultó el sistema. «Señora, ¿Castellanos?», preguntó. «Sí», respondió Castellanos. «El costo del arreglo es de 90 pesos. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo?», preguntó Gabriela. La mujer abrió su bolso. Con dedos ligeramente temblorosos, contó el dinero con la meticulosidad de alguien que ha aprendido a saber exactamente cuánto dinero tiene antes de ir a ningún sitio. 75 pesos. Sin compasión, pero sin intentar ocultar lo que era, extendió tranquilamente el dinero sobre el mostrador. «Esto es todo lo que tengo hoy, señorita. El resto lo traeré la semana que viene», dijo. A Gabriela no le gustó nada esa propuesta. Luego miró el dinero, luego la oficina de Montoya, con una expresión que calculaba si el problema era lo suficientemente grande como para subir al piso de arriba o lo suficientemente pequeño como para resolverlo por su cuenta. Antes de que tomara una decisión, Elena bajó las escaleras con un rollo de tela debajo del brazo y vio a la mujer. Algo en ella la detuvo. No eran las prendas, el bolso ni el dinero sobre el mostrador. Era la forma en que la mujer miraba la pared con las fotografías de las colecciones anteriores del taller, con una mirada que iba más allá de lo superficial, como si buscara algo concreto en aquellas imágenes. Elena dejó el rollo de tela en una silla y se acercó a la mesa de trabajo. «Señora, ¿cuál es su vestido?», le preguntó. Su intención era ayudarla. La mujer la miró. Sus ojos eran los de alguien que había visto mucho y había aprendido a distinguir entre quienes preguntaban para ayudar y quienes preguntaban para controlar la situación. «Un vestido azul con bordados en el cuello. Lo dejé para estrechar la cintura», respondió. Elena conocía ese vestido. Lo había visto al pasar por el taller de costura. Era un trabajo sencillo,
pero le había llamado la atención el bordado especial del cuello. Era un tejido diagonal y se parecía a los bordados que le había enseñado su abuela Adela cuando era pequeña, de una manera que le oprimía el pecho. «Gabriela, yo me encargo», dijo Elena. Cogió 75 pesos del mostrador y se los devolvió a la señora. «Su vestido está listo, señora. La enmienda es un regalo del taller», dijo. Elena había hecho un gesto de cortesía. Gabriela abrió la boca. «Lo anotaré en el sistema», dijo Elena, mirándola con una determinación que Gabriela prefirió no discutir. La señora tomó el dinero que Elena le devolvía con una expresión que Elena no supo clasificar de inmediato. No era solo gratitud, era algo más antiguo y profundo, como el descubrimiento de algo que llevaba mucho tiempo oculto. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó. «Elena». «Elena Vargas», respondió. La señora repitió su nombre en silencio, sin mover casi los labios, como si lo estuviera comparando con algo que guardaba en su memoria. El nombre le resultaba muy familiar. «¿Tu familia se dedica al negocio textil?», preguntó. Elena dudó un segundo. «Mi abuela era modista», respondió. «Adela Vargas», repitió. El nombre de su abuela en boca de una desconocida la dejó paralizada. También se sintió un poco inquieta. Se preguntó quién podía ser y de dónde conocía a su abuela. «¿La conocía?», preguntó Elena. La mujer sonrió. Era una pequeña sonrisa que encerraba mucho más de lo que podía expresar. «La conocía muy bien», dijo. Guardó el dinero en su bolso con la tranquilidad que Elena había notado desde el principio. «Tu abuela fue la persona más talentosa que he conocido en toda mi vida trabajando con telas», dijo. Era un gran elogio. Elena no respondió porque no se le ocurrió nada que decir. La señora cogió su vestido, lo dobló con cuidado en un bolso y se detuvo un momento en la puerta antes de salir. Volvió a mirar las fotos de las colecciones que colgaban de la pared. Luego miró a Elena. «El bordado de la etiqueta de esta marca», dijo, señalando ligeramente un letrero con el sello de Montoya Atelier. «¿Sabes de dónde viene?», preguntó. Elena correspondió a la mirada de la señora. «Sé exactamente de dónde viene», respondió. La mujer asintió con la cabeza una sola vez, como si confirmara algo que ya sabía. «Nos vemos pronto», Elena Vargas dijo, y con su vestido azul, su sencillo bolso y los 75 pesos que guardaba, salió al sol de la tarde. Elena se quedó en la puerta del taller, con una extraña certeza de que algo había cambiado, aunque aún no podía decir qué ni cómo. Tenía una extraña sensación. Sentía como si algo fuera a cambiar de forma interesante en cualquier momento. ¿Han tenido alguna vez una historia similar? Lo primero que cambió fue lo que Elena esperaba. Montoya se enteró del vestido. Esa misma tarde, se enteró a través de Gabriela, que lo contó con la sensibilidad de alguien que quiere estar del lado correcto cuando se cuenta la historia. Elena estaba en la sala de corte cuando oyó los pasos en las escaleras, esos pasos que los trabajadores del taller aprendían a reconocer antes de que se abriera la puerta. Montoya entró en la sala con la expresión que guardaba para los momentos en los que quería que todos los presentes entendieran algo, no solo como persona interesada, sino como oyente, como una lección colectiva. «Vargas», dijo. Su voz llenó la sala. Patricia dejó de coser. Los otros dos trabajadores levantaron la cabeza. «¿Puedes explicarme lo que pasó esta tarde en la recepción?», preguntó. «Una señora vino a recoger su vestido. No tenía todo el dinero. Decidí que el taller cubriría la diferencia», respondió con claridad. «El taller», repitió Montoya, como si se tratara de un objeto que alguien hubiera dejado en el lugar equivocado. «¿Tú decides lo que cubre el taller y lo que no?», preguntó. Esta pregunta era un poco como menospreciar a Elena de forma controlada. Se había formulado con un tono un poco diferente. «En ese momento tomé una decisión rápida», dijo Elena. Respondía con mucha calma. «Tu decisión me ha costado 15 pesos y algo mucho más caro. La coherencia de esta marca», dijo Montoya, caminando hacia el centro de la sala para que todos pudieran oírlo. «Montoya Atelier no es una organización benéfica. No es un lugar que existe para hacer el bien a las mujeres que no pueden pagar. Para quienes no pueden pagar un servicio aquí, hay otros lugares en la ciudad más adecuados a su presupuesto», dijo. Todos oyeron lo que dijo. De este modo, se ganó el apoyo de los demás. Además les dejó claro lo que les podría pasar si hacían algo así. El mensaje era claro. Elena lo miró. Era una anciana que quería que le arreglaran un vestido, dijo. Era una clienta que no cumplía con las condiciones de pago. Y tú, mientras trabajas aquí, te atribuiste una autoridad que no tienes y que nunca tendrás, dijo Montoya, haciendo una breve pausa. Hoy es la segunda vez que descuidas tu trabajo. No habrá una tercera, dijo. Estaba muy enojada con Montoya. Se marchó. El salón quedó en silencio. Patricia esperó a que los pasos se alejaran por completo y luego habló. «¿Estás bien?», preguntó. «Encontré el error en el patrón de la chaqueta», respondió Elena, como si la conversación que acababa de tener no cambiara nada. «No lo van a corregir. Cuando empiecen a producir las chaquetas tendrán los hombros asimétricos», concluyó. «Y el bordado del sello del taller»,
dijo Elena abriendo su cuaderno por la última página, donde años atrás había pegado una fotocopia del cuaderno de notas de su abuela. Mi abuela lo documentó. Tengo sus notas originales, el proceso paso a paso, la fecha en que lo desarrolló. Lleva 26 años en esa etiqueta y su nombre no aparece en ninguna parte, dijo. Patricia miró el cuaderno. Luego miró a Elena con una expresión como si hubiera terminado un cálculo importante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Elena miró por la ventana que daba al patio interior. El sol de la tarde brillaba con insistencia como siempre a esa hora, sin preguntar si uno quería ser iluminado o no. Haré lo que pueda, dijo Elena. Quería hacer algo, cambiar algo. En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa, insistiendo con un mensaje que llevaba mucho tiempo esperando ser abierto. El número era desconocido. Señora Vargas, esta tarde la señora Rosa Castellanos la acompañará. Le agradece su gesto y desea reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana. Es un asunto importante. Por favor, confirme su asistencia. Le enviaré la dirección. Elena se quedó en estado de shock durante unos instantes al leer el mensaje. Elena leyó el mensaje una vez, lo volvió a leer, luego lo dejó sobre la mesa, junto al cuaderno de su abuela, y se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando los dos objetos como si entre ellos hubiera una conversación que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Confirmó que asistiría. La dirección que le enviaron esa noche correspondía a un edificio del centro de la ciudad que Elena conocía de nombre, pero al que nunca había ido. En el letrero de la entrada ponía Federación Nacional de la Industria Textil y de la Moda. Debajo, en letras más pequeñas, decía fundada en 1987, Rosario Castellanos Quívada de Ibáñez, presidenta fundadora. Elena lo leyó 2 veces delante de la puerta antes de entrar. Reflexionó un poco y trató de evocar algo en su mente. Un joven asistente la recibió y la condujo por un pasillo hasta una amplia sala de reuniones con ventanas que daban a la calle y paredes decoradas con fotografías de décadas de la industria textil nacional. Elena vio algo que le llamó la atención en una de esas fotografías, una foto en blanco y negro de un grupo de costureras en un taller, y entre ellas el rostro joven de su abuela Adela. Esta foto es de La señora Rosa Castellanos entró en la sala con la misma serenidad del día anterior, pero en este contexto completamente diferente. Elena comprendió que la serenidad no era sinónimo de debilidad. Era la tranquilidad propia de alguien que no necesitaba nada de ese lugar, porque era su dueño. Todo empezó en ese taller, dijo la señora, sentándose frente a Elena y señalando la fotografía. Yo incluida. Elena miró la foto. La mujer, 40 años más joven, estaba junto a Adela Vargas, con la cercanía de personas que se conocen bien. Sí, esa señora era amiga de su abuela. Usted y mi abuela trabajaron juntas, dijo Elena. Más que eso, respondió la mujer, juntando las manos sobre la mesa con la serenidad de alguien que llevaba mucho tiempo esperando tener esta conversación, y que ahora que por fin se había producido no tenía prisa. Tu abuela y yo montamos ese taller juntas. Ella aportó su talento. Yo el local, dijo. Era algo muy importante. Toda la verdad había salido a la luz como un secreto. Elena no respondió. Escuchó. Intentó comprender un poco lo que había oído. Adela era la bordadora más talentosa que había conocido en 40 años en este sector. Desarrolló las técnicas que se utilizan hoy en día en toda la región, pero nadie sabe de dónde provienen, dijo la mujer, haciendo una pausa. Incluidas las bordados del taller Montoya, añadió. Lo sé, dijo Elena, sacando su cuaderno de la mochila y colocándolo sobre la mesa. Tengo sus notas originales. En 1998, un año antes de dejar de trabajar, documentó el proceso, continuó. La señora miró el cuaderno con la expresión que Elena había visto el día anterior, una expresión de reconocimiento que iba más allá de la situación actual. ¿Sabes cómo llegó ese bordado a Montoya?, preguntó. Tengo una idea, respondió Elena. Te lo confirmaré, dijo la señora, abriendo un expediente que su asistente había dejado sobre la mesa al salir. Ernesto Montoya, el padre de Alberto Montoya, fue la primera persona en contratar a tu abuela. Le pagaba por pieza, no había contrato, no había derechos de propiedad sobre los diseños. Cuando Adela dejó de trabajar por motivos de salud, él registró el bordado como propiedad intelectual de la marca. Alberto lo heredó junto con el taller, dijo. Elena miró los documentos. Había registros de la Federación, correspondencia antigua y una resolución de propiedad intelectual de 1999. Nunca fue legal, dijo. Por desgracia era totalmente legal. Adela había firmado un contrato de trabajo que incluía una cláusula sobre la cesión de los diseños. Probablemente no entendió bien lo que firmó. En aquella época era algo muy habitual. Cerró la carpeta, pero hay una diferencia entre lo que es legal y lo que es justo, y lo que le hicieron a tu abuela no fue justo, dijo la señora Castellanos. La familia Montoya había robado claramente el trabajo de la abuela de Elena. Eso equivalía a un robo de ideas.
Elena reflexionó durante un momento. Intentó comprender cómo habían podido hacerlo, pero no llegó a ninguna conclusión. Para Elena esa situación era inaceptable. Elena miró a los ojos a la mujer. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó. «Porque ayer cuando devolviste el dinero y me ayudaste sin que yo te lo pidiera, hiciste algo que no había visto en mucho tiempo», respondió. La señora habló sin dramatismo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Y cuando te pregunté si sabías de dónde venía este bordado, dijiste que sí sin dudarlo. Eso me demostró que eres una buena persona, Elena. Eres alguien que conoce la verdad y a pesar de ella elige quedarse en ese lugar», dijo. «No tenía otro lugar a donde ir», dijo Elena. «Eso va a cambiar», dijo la mujer. Sacó un documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa. «La Federación está llevando a cabo un programa para reconocer a los artesanos fundadores del sector. Yo creé este programa precisamente para casos como el de tu abuela. Si presentamos las notas originales de Adela junto con los documentos de la Federación, podremos iniciar un proceso de reconocimiento oficial que declare públicamente que ese bordado es obra suya», dijo. Para Elena esto era algo increíble. Si lo conseguía habría salvado el legado de su abuela. El legado no siempre era dinero. A veces podía dejarse como legado en forma de trabajo. «Montoya se opondrá», dijo Elena. «Montoya puede intentarlo, pero la Federación representa al 80% de los clientes y proveedores con los que trabaja», dijo la mujer con una leve sonrisa. «Y yo soy la presidenta fundadora». Elena miró el documento. Luego examinó la foto de la pared. En la foto su joven y trabajadora abuela y la señora Rosa de pie en el taller en 1981. Aún no sabían lo que les depararía el futuro. «Hay algo más», dijo Elena abriendo el cuaderno en la página donde había anotado los cálculos de la colección. «Hay un error estructural en el patrón principal de la nueva colección de Montoya. Las sombreras de 80 prendas son asimétricas. La producción comienza la semana que viene», dijo. La señora miró los cálculos con la atención de alguien capaz de leer cifras técnicas. «¿Se lo has dicho a Montoya?», preguntó. «2 veces. La segunda vez amenazó con revisar mi contrato», respondió Elena. La señora asintió lentamente con la cabeza, con un gesto que Elena ya conocía, el gesto que hacen quienes confirman algo que ya saben sin que nadie lo diga. «Dame una copia de esos cálculos», dijo. Lo que sucedió en los días siguientes se desarrolló a una velocidad que Elena no esperaba. La señora Rosa no era solo la presidenta de la Federación, también era la principal inversora del fondo que financiaba las ferias internacionales en las que Montoya exponía sus colecciones, a través de una cadena de empresas que Elena no tenía motivos para conocer hasta ese momento. Sin esa financiación, era imposible que Montoya Atelier participara en la feria de la próxima temporada. La señora tenía la sartén por el mango. El miércoles por la mañana, mientras Elena estaba en la sala de corte, Patricia bajó las escaleras con una expresión confusa en el rostro, una mezcla de sorpresa y esperanza. «Montoya está en una reunión. Han venido 3 personas de la Federación con unos documentos», dijo Patricia. «Lo sé», respondió Elena. Patricia la miró. «¿Tienes algo que ver con esto?», preguntó. «Tiene que ver con mi abuela», dijo Elena. Patricia se sentó frente a ella y esperó, porque había aprendido a saber cuándo Elena necesitaba silencio y cuándo necesitaba que alguien la escuchara. Elena le contó todo. La señora Rosa, la Federación, las notas de Adela, el error del jefe. Patricia la escuchó sin interrumpirla, con la atención que prestan las personas que saben que algunos momentos merecen ser escuchados con toda atención. Cuando Elena terminó, Patricia miró el cuaderno de Adela que estaba sobre la mesa. «Tu abuela lo sabía», dijo, «que le habían quitado algo». Nunca lo dijo directamente, pero cuando era pequeña y le preguntaba por qué ya no trabajaba en el taller, siempre me decía lo mismo. Elena abrió el cuaderno por la primera página, donde Adela había escrito con su letra inclinada: «Las manos creativas no siempre reciben elogios, pero lo que crean no desaparece». Lo escribió el año en que se fue. Patricia leyó la frase 2 veces. «Lo que crean no desaparece», repitió. «No», dijo Elena cerrando el cuaderno. «Solo espera». La reunión entre Montoya y los representantes de la Federación duró 2 horas. Elena no asistió a la reunión. Como de costumbre, trabajó con la misma concentración en la sala de corte, midió, marcó, cortó, porque pasara lo que pasara arriba, el trabajo era el trabajo. Elena era una persona que disfrutaba con su trabajo. Sus prioridades eran un poco diferentes a las de los demás. Patricia bajó y le contó lo que había pasado. La expresión de su rostro era como si hubiera visto algo inesperado. «Montoya va a corregir el molde», dijo. «Bien», dijo Elena simplemente. Y la Federación presentó un documento en el que reconocía a Adela Vargas como la creadora original del bordado del sello del taller. «Montoya lo firmó», dijo Patricia. Elena dejó las tijeras sobre la mesa. «¿Lo ha firmado?», preguntó.
La alternativa era perder la financiación de la feria y que se revisaran todos los contratos de los últimos 10 años, dijo Patricia, haciendo una pausa. Lo ha firmado, continuó. Elena no dijo nada durante unos segundos. Miró sus manos, las manos con las que su abuela le había enseñado de niña a sujetar la tela, a respetar el hilo, a comprender que cada bordado era un diálogo entre la persona que lo hacía y el material que tenía delante. ¿Y el anuncio público?, preguntó Elena. La federación lo anunciará en la feria. Tu abuela aparecerá en el programa oficial como artesana fundadora, dijo Patricia. Elena asintió lentamente con la cabeza. No con victoria, porque para que hubiera victoria alguien tenía que perder, y eso no era lo único que había pasado. Lo que había pasado era que una verdad que llevaba 26 años esperando en las notas de un cuaderno había encontrado por fin el momento adecuado. Elena estaba muy contenta con la situación. Aunque fuera años después, su abuela descansaría en paz en su tumba. La señora Rosa llegó al taller esa tarde. No al salón principal. Entró directamente en la sala de corte donde trabajaba Elena y se detuvo en la puerta con su ya familiar serenidad. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», respondió Elena, limpiándose las manos. «Gracias», dijo, expresando su satisfacción. «No des las gracias todavía», dijo la señora. Entró y, sin protocolos ni ceremonias, se sentó en la única silla disponible. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo. «Dígalo», respondió Elena. La Federación está llevando a cabo un programa de desarrollo para artesanos y técnicos textiles que no tienen un título oficial, pero cuyo talento está demostrado. Este programa incluye formación, certificación y acceso a la red del sector, dijo, mirándola directamente. «¿Te gustaría participar?», preguntó. Elena la miró. «¿Por qué yo?», preguntó a su vez. «Porque ayer detectaste un error en un patrón que el equipo de diseño de este taller había revisado 3 veces. Porque tienes las notas de tu abuela y entiendes lo que escribió. Y porque cuando una mujer no pudo pagar 15 pesos, hiciste lo correcto sin pensar si era apropiado o no». La mujer hizo una pausa. «En este sector, eso es más raro de lo que crees». Elena miró el cuaderno de Adela sobre la mesa. Notas escritas en letra cursiva. Las manos creativas no siempre reciben elogios, pero lo que crean no desaparece. Mi abuela diría que sí. ¿Y tú? Yo también digo que sí. La mujer le tendió la mano. Elena se la estrechó. Y con ese gesto un nombre borrado de una etiqueta. Un bordado sin firma, 26 años de trabajo invisible, sin dramas ni ruidos, con la tranquilidad de una aguja que encuentra su hilo. Volvió a conectar con el presente. En las semanas siguientes Montoya Atelier corrigió la colección. Las 80 chaquetas, cosidas de nuevo con el patrón correcto, llegaron a la feria sin asimetría en los hombros. En el programa oficial del evento, entre los agradecimientos de la Federación, apareció por primera vez el nombre de Adela Vargas. Adela Vargas, modista, bordadora y artesana, era la creadora del diseño de tejido diagonal, que desde 1999 simbolizaba una de las marcas más reconocidas del sector. Alberto Montoya asistió a la ceremonia. No mencionó el nombre de Adela, no pronunció ningún discurso, no mostró arrepentimiento ante la opinión pública. Sin embargo, firmó el documento que reconocía la propiedad de la obra, y ese documento, ese pequeño papel con su firma, era más de lo que Adela había tenido en vida. Elena asistió a la ceremonia junto con la señora Rosa. Llevaba el cuaderno de su abuela en el bolso, no porque fuera necesario, sino porque de alguna manera quería que ella también estuviera allí. Cuando el presentador anunció el nombre de Adela Vargas y este apareció en la gran pantalla de la sala, Elena cerró los ojos por un momento. No lloró, hizo algo diferente, sonrió por dentro, una sonrisa auténtica que nadie tenía por qué ver. «Tu abuela se lo merecía», le susurró la señora Rosa a Elena, que estaba a su lado. «Lo sé, ¿crees que ella también lo sabía?». Elena pensó en la frase del cuaderno, en los momentos en que Adela le enseñó a sostener la tela con las manos, en los bordados que su abuela hacía mientras cantaba en voz baja, concentrada, como si estuviera creando algo importante, aunque nadie lo supiera todavía. «Creo que lo esperaba», dijo Elena, sin saber cuándo ocurriría, pero lo esperaba. 3 meses después, Elena Vargas comenzó el programa de la Federación. Siguió trabajando en la sala de corte, porque era un trabajo y los patrones aún necesitaban manos que los leyeran correctamente. Pero ahora, además de las tijeras y las mesas de medición, tenía algo que los 3 años que pasó en ese taller no le habían dado: su nombre en los créditos. El primer proyecto que desarrolló en el programa fue una colección de bordados documentados con el origen y el nombre de su creador. La pieza central era el tejido diagonal de Adela Vargas, acompañado de facsímiles de las notas originales del cuaderno, escritas en letra cursiva, que Elena había leído y memorizado una y otra vez. La obra se titulaba El hilo que no se rompe. La señora Rosa asistió a la presentación.
Cuando vio el nombre de Adela junto a su bordado en la pared, tomó la mano de Elena sin decir nada. Elena la soltó. No había nada que la pared no expresara con mayor claridad. Esa tarde, cuando el local se vació y los invitados se marcharon, Elena se quedó sola frente al bordado de su abuela. La luz del atardecer entraba insistentemente por las ventanas para iluminar lo que, sin pedir permiso, iluminaba en las últimas horas del día. Elena sacó el cuaderno de su mochila. Abrió la primera página. Las manos creativas no siempre merecen elogios, pero lo que crean no desaparece. Elena escribió una línea más con su propia letra. Solo espera el momento adecuado. Cerró el cuaderno. Volvió a mirar el bordado, ese punto de cruz que su abuela había inventado 26 años atrás en un pequeño cuarto de costura, que había circulado durante décadas sin nombre en etiquetas, catálogos y ferias internacionales, y que ahora por fin tenía una firma. Salió a la calle. El sol aún brillaba.